Mario. Feliz día, ¿no? Y entonces vamos a empezar lo que es la glándulas suprarrenal y el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, ¿ya? Dentro de lo que es el eje hipotálamo suprarrenal vamos a tomar 4 cosas que van a ser los glucocorticoides, mineralocorticoides, antrógenos y la parte de las catecolaminas que viene a ser la parte de la médula. Y de ahí vamos a pasar a lo que es netamente la parte gonadal, ¿ya? Entonces vamos a empezar realmente los glucocorticoides. En su mente, o sea, yo siempre asocio un conocimiento con algo muy práctico, ¿no? Glucocorticoides eleva la glucosa, ¿sí? Cortisol que eleva la glucosa. Glucocorticoides tiene que ver con la inflamación. ¿Ya? Tiene dos opciones. O es un antiinflamatorio, o sea, baja la inflamación, o viene a ser un regulador con dosis muy bajas. Para ustedes, que quede como un antiinflamatorio. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto las personas que sufren la rodilla, les hacen infiltraciones. ¿Han escuchado? Le ponen inyecciones de corticoide. A las pacientes que sufren de artritis reumatoide, que se le inflaman las manos, le ponen corticoide y desinflaman. ¿Sí? O sea, es un antiinflamatorio. ¿Ya? Pero tiene otro pequeño problema, que los corticoides también deprimen su sistema inmunológico. Tanto así que yo puedo meterle tanto corticoide a su compañera y le deprimo todo, se inmune y no había defensas, por lo motivo le puede dar cualquier enfermedad. El corticoide tiene ese efecto. ¿Listo? Y es bueno hasta cierto punto. Vamos a ir viendo esa parte. Bien, en este caso en la glándula suprarrenal, recordemos que tenemos la cápsula, la parte glomerular, fascicular, reticular y medular. Dentro de lo que es la parte glomerular, tenemos a los mineralocorticoides. ¿Cuál es el mineralocorticoide por excelencia aquí? ¿Cuál es? El mineralocorticoide por excelencia que siempre vamos a estudiar. Dentro de la parte fascicular tenemos a los glucocorticoides, que vendría a ser el colesterol. Y dentro de lo que es la fase reticular o la parte androgénica, tenemos básicamente a la más importante, ¿cuál es? La dihidroepiandrosterona, ¿ya? Famoso, ahí el sulfatado y los demás. Y dentro de la médula todas las catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? A ver, mencióname todas las catecolaminas. La adrenalina, bueno, la epinefrina no que adrenalina. Ya. Dopamina. También hay la dobutamina, que es otra catecolamina, pero desde el punto de vista fisiológico solamente los tres van a trabajar: adrenalina, noradrenalina y dopamina. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en su momento. A ver, dentro de la síntesis de estas hormonas, siempre parten de este razonamiento, que todos parten de quién? Colesterol. Por tal motivo, todos sus receptores de estas hormonas, ¿dónde van a estar? ¿Sus receptores dónde están ubicados? Citoplasmático, ¿por qué? Porque básicamente pasan la membrana. ¿Sí? A diferencia de los peptídicos, que sus receptores están a nivel de la membrana, los derivados de colesterol están en citoplasmático. Y solamente la hormona tiroidea, que sus receptores están a nivel del núcleo. ¿Ya? Eso como parte de base. Por tal motivo, tanto la aldosterona, tanto el cortisol, tanto la androstenediona, todos ellos, sus receptores son citoplasmáticos. ¿Ya? Esa pregunta ha venido varias veces, ¿no? Ponen ahí, de todas las hormonas, ¿cuál de ellas no tiene su receptor citoplasmático? Entonces basta que les pongan hormonas derivadas del colesterol, ya saben que es citoplasmático. Y cualquier otra no lo es. Bien, el colesterol, básicamente, mediante el colesterol desmolasa, se va a convertir en pregnenolona. ¿Ya? Y este es el punto de partida. La pregnenolona nos va a ayudar para formar todos los derivados específicos hormonales de la glándula suprarrenal. Pero para poder convertir esta pregnenolona en progesterona, ¿ya? Yo tengo que usar una enzima que se llama la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Una vez que lo convierte en progesterona, lo voy a convertir en 11-desoxicorticosterona mediante 21-beta hidroxilasa. ¿Ya?
Y de ahí, mediante el 11-beta-hidroxilasa, voy a convertirlo en corticosterona. Y por último, mediante la aldosterona sintetasa, convierto en aldosterona. Ya, este ciclo que ustedes ven, hasta aquí, miren, colesterol, pregnenolona, ¿puede convertirse en aldosterona? Sí, 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 está bien. Pero también puede convertirse en la siguiente vía para formar cortisol como la siguiente. Y acá surgen preguntas que les voy a hacer. Por ejemplo, para que se convierta progesterona o la progesterona y la pregnenolona se conviertan en sus derivados, yendo para el camino de las otras hormonas, necesito una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? 17-alfa-hidroxilasa. Si hay una enfermedad que diga, este paciente tiene deficiencia de la 17-alfa-hidroxilasa, ¿qué problema va a tener? Deduzcan. A ver, si no hay 17-alfa-hidroxilasa, ¿mi colesterol se convierte en pregnenolona? Sí. ¿En progesterona? Sí, porque no depende de esta hormona para convertirse. Y se convierte al final, ¿qué sale? Aldosterona. ¿Sí? Hay aldosterona. Pero no va a haber qué. Y tampoco va a haber, por tal motivo, si no hay cortisol, ¿qué problemas va a tener esta persona? Cansancio. Ya. Sudoración. Ya. Hipoglicemia. ¿Ya? Viene por hipoglicemia, doctor. Hipoglicemia. ¿Por qué, doctor? Porque el cortisol es mucho que es un hiperglicemia. Y también viene por hipotensión. ¿Ya? Baja la presión. Doctor, ahora, de la 17-alfa-hidroxilasa se convierte, por ejemplo, la pregnenolona se convierte en 27-hidroxipregnenolona o 17-hidroxiprogesterona. Estas se van a convertir a lo que es la parte androgénica. Y para eso necesitan a la 17-20 liasa para poder generar esta respuesta. Si yo tengo deficiencia de esta hormona, voy a tener aldosterona, voy a tener cortisol, pero voy a tener deficiencia de andrógenos. ¿Ya? O sea, quiero que entiendan que estos son puntos cruciales. ¿Qué pasaría si tengo un paciente que tiene deficiencia de 21-beta-hidroxilasa? ¿Cuál sería su clínica? Ya no hay aldosterona, pero sí hay cortisol, porque sí se puede convertir en castellano. Y si hay andrógenos. Por lo tanto, esta persona no va a tener hipoglicemia, no va a tener hipotensión. ¿Qué va a tener? Hiponatremia y hiperglicemia. ¿Listo? Entonces va de trastornos hidroxilíticos. Entonces, a ver, les explico. La mayoría de preguntas que han venido, por ejemplo, las NAM o accidentado, son de esas dos hormonas básicas. Básicas. Miren, 21-beta-hidroxilasa y ¿cuál? 17-alfa-hidroxilasa. Han venido muchas preguntas en los exámenes sobre estas dos enzimas. Ya saben que si es 17-alfa-hidroxilasa, no hay hay aldosterona, pero no hay cortisol ni andrógenos. Pero si la deficiencia es 21-beta-hidroxilasa, sí hay los otros dos, pero no hay aldosterona. ¿Ya? Es poco que lo cuesta. Aprenderlo muy bien de esa manera. Y son las dos hormonas más importantes. Ahora, cada enzima, ¿sí?, tiene su codificación. Por ejemplo, la 17-alfa-hidroxilasa es el famoso P450C17. Y la que es la 21-beta-hidroxilasa es la P450C21. ¿No? Y así, por ejemplo, la 11-beta-hidroxilasa P450C11. Ahora, no se olviden que la corticosterona se convierte en aldosterona gracias a la aldosterona sintetasa. Y hay una enfermedad que uno nace con deficiencia de aldosterona sintetasa. Y vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, no se olviden, este es el cuadrito resumen. Todo este proceso, como se van a dar cuenta, de la pregnenolona, ¿listo? Y la formación de cortisol, todo este mecanismo se da a nivel mitocondrio, ¿no? Acá tenemos todas. Las más importantes, como les digo, la 17-alfa-hidroxilasa, la 21-alfa-hidroxilasa. El otro es la aldosterona sintetasa y la aromatasa que hacían. Estos que han hecho ya. ¿Cuál es la función de la aromatasa? ¿Qué convierte? ¿Ya en qué? Así que la testosterona se convierte en quién? En estrógeno. ¿Ya?
¿Listo? Entonces, gracias a esta larvatasis que las damas pueden formar estrógeno. Bien. Vamos a hablar un poco porque esto ya lo conocen. Recuerden que en los corticoides hay un ciclo circadiano. En pico mayor, ¿qué era? Sí, de cortisol. 8 de la mañana y otro pico, 4 de la tarde. Entonces hay un ritmo circadiano, respuesta al estrés y hace un feedback negativo. Dentro del ritmo circadiano, no se olviden que el cortisol va a aumentar más o menos hasta 3 a 5 horas de sueño. Y su máximo pico es cuando ya despiertas, empezando aproximadamente a las 8 de la mañana y pico máximo. ¿Ya? Ritmo circadiano de andrógenos suprarrenales, ¿ya? Específicamente también vamos a tener variabilidad individual, patrón de sueño, ejecución, luz, oscuridad, todo esto va a influenciar en el ciclo circadiano, que tiene que ver con la glándula pineal, que altera este ritmo, estrés físico, los que hacen actividad física deportiva. Y una vez que tocamos, que es tal el nivel de estrés que puede generar la modificación del ritmo circadiano, que la gente que es maratonista o que hace deportes extremos, principalmente las damas, pueden estar en estado de amenorrea, es decir, dejan de menstruar. Qué chévere. Sí, dejan de menstruar porque el exceso de cortisol modifica el eje. El otro detalle es que también puede haber alteraciones psicológicas como la depresión y la manía, que también te pueden originar alteraciones del ritmo circadiano. Enfermedad de Cushing, por ejemplo, ¿no? La ingesta de alcohol, problemas hepáticos, problemas renales, podrían generar alteraciones del ciclo circadiano. Máximo pico 8 de la mañana y el siguiente pico más o menos 4 de la tarde. ¿Ya? No se olviden, vamos. Dentro de este eje vamos a partir de la hormona más importante, que es la hormona liberadora de corticotropina, que es secretada por el hipotálamo. Tiene 41 aminoácidos, vida media, solamente tiene un tiempo de vida media de 26 minutos y potencian su secreción ¿quién? ADH y angiotensina 2. Y tiene sentido. Por ejemplo, ¿por qué yo necesitaría secretar hormona liberadora de corticotropina? ¿Qué es lo que quería lograr yo? Cabe resaltar entonces que dentro de los... A ver, si yo produzco hormona básicamente liberadora de corticotropina, esto que está a nivel hipotalámico va a ir a la hipófisis, ¿ya? Para que mi hipófisis secrete ¿qué? ACTH. Y la ACTH va a ir a la glándula suprarrenal, básicamente para estimularle que secrete, dependiendo de la capa, aldosterona, cortisol, andrógenos o adrenalina, etc. Pero quiero ser muy sincero con ustedes. La aldosterona se estimula por dos mecanismos. ¿Cuáles eran? Los más importantes. La secreción. ¿Quién lo estimula? No. ¿Quién le dice a la glándula suprarrenal secreta aldosterona? ¿Y a quién? No, el sodio no es. No, cuando baja el volumen se activa el sistema renina. Pero estamos hablando de quién estimula la excreción de aldosterona. Son dos básicamente, uno el potasio, cuando tienes hiperpotasemia, y el otro era la angiotensina 2. ¿Ya? Doctor, ¿y el ACTH? ¿No? Por sentido común, debía secretar aldosterona, pero no es la vía común, no es la más importante. Repito, ¿no? El ACTH no es responsable de la secreción de aldosterona, tal vez muy mínimo, ya muy poco, pero no es responsable. Los responsables de la secreción de aldosterona es hiperpotasemia y angiotensina 2. Hay otros más, pero esos dos, por favor, nunca se olviden. Doctor, adrenalina y noradrenalina. A ver, imagínate que ahorita aparece un perro, un Doberman, que no ha comido varios días.
y con sed de comer, con sed de sangre. Y es un perro que lo hacen pelear con otros perros. Esos agresivos que son capaces de matar a cualquier perro. Ven un perrito y ya se lo comen. Imagina que se escapó. Estás caminando feliz y después se escapa ese perro. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Ya, saben que algunos perros cuando ven que su presa huye, les estimula más perseguirlo. Esa es una. La otra es que te quedes quieto y veas si el perro reacciona o se va o se lanza. ¿No? Y la otra, que la clásica que dice hace muerto. Pero eso solo pasa por los osos. Y sí funciona, o sea, es una estrategia, ¿no? Porque hay animales que cuando ven a alguien que está muerto ya no lo atacan. Entonces, la actitud que ustedes tomen, lo que va a originar en ustedes, básicamente es un estímulo de adrenalina, de miedo, ¿sí? Entonces yo necesito, en ese momento, adrenalina y no la adrenalina, ¿correcto? Porque es tu primer sistema de defensa, taquicardia, ¿no? Mejora tu capacidad respiratoria, tienes tu presión arterial, todo tu organismo se prepara para la lucha o la pelea, ¿no? Huyes o peleas. Pero el detalle está que se imagina, ya empieza el signo, va a tu hormona liberal corticotropina, de este va a ir hasta tu la hipófisis para que empiece a hacer pH, y tú esa cheta hasta que viaje por tu sangre y llega a tu glándula suprarrenal, pero ya te mató, ¿no? Entonces, no es la vía principal de estímulo de la adrenalina, ¿entender? O sea, sí lo puede estimular, pero no es la vía principal. ¿Cuál es la vía principal? El sistema simpático. O sea, de forma directa, el sistema simpático puede estimular a la médula para que está generando la adrenalina y no la adrenalina. ¿Me dejan entender? O sea, es como que ya, necesito que sea secretado. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque el único que sí depende de la hormona liberal corticotropina y de STH es el cortisol. Y mínimamente andrógenos. ¿Sí? Entonces, es por eso que cuando hablamos del sistema hipotálamo hipofisio suprarrenal, de la hormona más importante que hablamos es del cortisol. ¿Se dan cuenta? Cortisol, todo es cortisol. Y la aldosterona lo asocian más al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y los andrógenos básicamente no los usan mucho el eje porque cuando eres una persona que tiene producción de testosterona o estrógenos desde el punto de vista hormonal, la suprarrenal no necesita mucho estímulo para secretarlo porque tenemos gónadas que lo producen, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y la adrenalina depende del sistema simpático, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque necesito respuestas rápidas, ¿ya? Entonces ahí viene el siguiente razonamiento. ¿Quién potenciaría básicamente a la hormona liberal corticotropina? La va a potenciar el ADH y ¿quién? Angiotensina 2. ¿Y por qué hace eso? Porque recuerden que la angiotensina 2 y el ADH, ¿cuál es su función del ADH? Retener agua, ¿sí? ¿Cuál es su función de la angiotensina 2? Mejorar la presión arterial, porque hace que hagas vasoconstricción periférica, mejore la resistencia vascular periférica y mejore la presión, ¿sí? Entonces, como mi objetivo es mejorar la presión y la volemia, porque es lo que yo quiero, necesito estimular a la hormona liberal corticotropina. ¿Para qué? ¿En qué me ayuda este mecanismo? ¿Quién? A ver, adivinen quién estimula al ADH y a la angiotensina 2. El sistema simpático. Recordemos al perrito. Viene el perro, me asusta, a taquicardia, ¿no? Mi sistema simpático, taquicardia, al menos esa palpita el pecho, lo ves al perro y te acerca y su corazón está. Adrenalina. La adrenalina va a estimular al ADH y la adrenalina también estimula la angiotensina 2. ¿Por qué? Porque en ese proceso necesitas presión, ¿no? Necesito presión, ¿correcto? Si bien de la adrenalina, no la adrenalina, también te eleva un poco la glucosa, porque vos crees que tenés un hiperglicemiante, pero también estimula la angiotensina 2 porque necesito mejorar la resistencia vascular periférica y aparte la adrenalina también, con la noradrenalina también hace vasoconstricción. O sea, se potencia en el efecto de huida o de pelea. Pero yo necesito que esto sea más sostenible en el tiempo. Y adivinen a quién vamos a usar.
a la hormona liberadora de corticotropina, porque mi objetivo es que me dé cortisol para que mi cuerpo esté listo para tener mayor glucosa, mayor metabolismo y no hacer hipoglicemia, ¿no? Para poder sostener la pelea o la lucha. ¿Qué harían ustedes los varones si un Rottweiler viene corriendo a lanzarse sobre ustedes? No, Gritarlo. ¿Pelearían? ¿O dejarían que los muerdan? Un brazo, no importa un brazo, porque yo tengo loco. ¿Qué harían? Yo vi, por ejemplo, una vez, me trajeron al hospital un joven que le habían mordido el perro, y yo la desgarrado esta parte. Pero él comentó que pudo haber sido peor, sino que le muerde y él le agarra del hocico así, le agarra, ¿no? Y la aprieta y le causa dolor y suelta. Y le agarra la cabeza así. Cuando el perro está así con la cabeza sujetada, el perro ya no puede mover la cabeza y su cuerpo cuelga y no es que va a levantar su patita y te va a patear. Tú lo sujetas ahí y el perro se queda quieto, solamente que cuando tú lo sueltes te va a atacar. Entonces tiene que venir alguien, el dueño, y si logras agarrarlo, si no lo agarras, ya lo asistes. Entonces, ¿entienden? O sea, es secuencial, ¿no? Adrenalina, noradrenalina simpático, estimula ADH en 2 y estos dos estimulan la liberación de hormona liberadora de corticotropina, porque es el mecanismo de sostén. La adrenalina dura poco tiempo. ¿Cuánto es el tiempo de vida de la adrenalina? 2 a 3 minutos. ¿Ya? Entonces, me va a llevar la glucosa, genial, pero no voy a tener todo el tiempo de adrenalina. Necesito a alguien que me le dé mi tiempo, y ese es el cortisol. ¿Quién inhibe su secreción? La oxitocina, por sentido común, y la ACTH. ¿Por qué otra la ACTH? Por feedback corto, ¿no? ¿Listo? Ahora, acá es una cosa muy curiosa, ¿no? Recuerden que la oxitocina es una hormona que básicamente, como tocamos nosotros, su función es bajar el estrés. Por eso que las mujeres, las que dan a luz, tienen mejor tolerancia a beber, a no dormir, al llanto, al ruido. Y es por eso que estos son inhibidores y estos son estimuladores o potencias. Solo como dato. ¿Dónde están ubicadas las neuronas de la hormona liberadora de corticotropina? ¿Dónde? En el núcleo paraventricular, ¿no? Ese es el núcleo que secreta la hormona liberadora de corticotropina. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta la eminencia media, porque ahí lo libera el sistema porta para todo el efecto que ustedes ya conocen. También es producida en la placenta, ¿ya? Por si acaso, cuando el bebé está intraútero, y sus valores van a aumentar a finales del embarazo y en el parto. ¿Por qué, doctor? Porque necesito necesito cortisol para el trabajo de parto que va a realizar en este caso la gestante. ¿Cómo se hace la regulación? Recuerden, esto es bien interesante. Por ejemplo, el estímulo es pulsátil de la hormona liberadora de corticotropina. En pocas palabras, hay una selección pulsátil de ACTH, ¿ya? Independiente del cortisol. ¿Qué significa? Que el estímulo que se va a generar acá es pulsátil. Es decir, no es así. La hormona liberadora de corticotropina va en toda la cantidad y eso estimula. No, tiene que ser así. Libera un poco, inhibo. Libera un poco, inhibo. Ese ciclo de estimular, inhibir, recién estimula la secreción de ACTH, ¿ya? Tiene que ser pulsátil. Han hecho experimentos en ratas donde les han metido cortisol hormona liberadora de corticotropina de forma constante. Y ahí, ¿qué pasa? La hipófisis no secreta ACTH. Entonces se han dado cuenta que la única manera de que secrete ACTH es mediante el mecanismo pulsátil. Tiene que ser pulsátil. ¿Qué estimula la secreción de cortisol? En pocas palabras, porque depende de la hormona liberadora de cortisol, el estrés físico, estrés emocional, ¿ya? Por el caso, químico, la hipoglicemia también lo estimula, el frío, cualquier operación, dolor, trauma, hipoxia, depresión, pirógenos y vasopresión. Todos ellos pueden estimular. Recuerden que vasopresina es ADH, ¿no? Vimos que ADH estimula la hormona liberadora de corticotropina. El aumento de CTH en el estrés mediado por vasopresina y también hormona liberadora de corticotropina.
notó que la vasopresina también puede elevar los niveles de ACTH, sí. Miren este dato bien curioso, y esto quiero que quede como aprendizaje. Niveles fisiológicos de cortisol no inhiben respuesta al ACTH de estrés. A ver, yo les digo una cosa, tú por sentido común vas a decir lo siguiente: doctor, estoy estresado, vienen momentos difíciles, vienen exámenes, pruebas, ¿no? Tengo que ver cómo manejo esto. Te estresas. Como te estresas, se secreta hormona de cortisona, ACTH, va y secretas cortisol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y tú estás estresado, secretas, y de repente tú, en tu lógica dices, como mis niveles de cortisol están altos, ¿qué va a pasar? Debería haber un factor de inhibición, ¿sí? Y debería bajar mis niveles de ¿qué? De cortisol, pero no bajan. Al contrario, pueden aumentar. Doctor, ¿y ese feedback del cortisol que tenía que ser un feedback negativo, qué pasó? ¿Por qué no hace feedback negativo? No es que no lo haga, sí lo hace, pero adivinen, tu cerebro es más potente para estimular la excreción de hormona libre de corticotropina cuando estás expuesto a estrés emocional. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tienes estrés emocional, estás pensando, preocupado, mejor, ¿qué será? Tus papás, preocupaciones económicas, algo que te afecte profesionalmente y no lo manejas bien y se hace crónico, vas a estimular la secreción de ACTH y cortisol. Pero, oh sorpresa, este cortisol debe ser un feedback negativo, pero no lo logra hacer porque es más potente el estímulo del cerebro. No sé si me van a entender. O sea, el cerebro es más potente que ni el feedback de ese caso. Porque el estrés estimula y sigues, y el cortisol sigue aumentando, sigue creciendo. Y el feedback, doctor, sí, pero es que el cerebro tiene más poder. Tiene más poder de estímulo a la hormona libre de corticotropina. Y ya no interesa el feedback negativo porque el cerebro es más potente. Y es por eso que sigue secretando cortisol. Y lo que dice, niveles fisiológicos de cortisol no inhiben la respuesta del ACTH al estrés. Porque tu cerebro estimula que se secrete más ACTH, pero es un ACTH estimulado no por fluidez, sino por estrés. ¿Listo? Por estrés. Por eso es que las personas estresadas crónicamente se pueden volver diabéticos. Y el otro punto que también vamos a mencionar son los glucocorticoides exógenos inhiben la respuesta al estrés. Los glucocorticoides exógenos inhiben la respuesta al estrés. Ya, ese es otro dato. Si tú le das corticoides exógenos, sí podría, exógenos, no endógenos, exógenos, sí podrías cortar un poco la respuesta. Pero los exógenos no. Ahora, les hago una pregunta. Imagínense que yo soy una persona que está tomando corticoides exógenos, ¿sí? Estoy tomando mi prednisona, mi dexametasona, ¿ya? Y en eso que estoy tomando mi prednisona, mi dexametasona, ¿qué va a pasar aquí? A ver, colores. Rosado. Buena bendición, rosado. A ver, vamos a ver qué tal. Vamos a ver, miren, yo voy a tomar prednisona. No es rosada, pero... Fucsia. Ya. Yo tomo prednisona, ¿sí? Y eso es que corticoide exógeno. Yo tomo. ¿Y qué va a suceder? En mi sangre comienzan a elevarse los niveles de cortisol. ¿Listo? Como mi nivel de cortisol se comienza a elevar, el cortisol exógeno sí es más potente para estimular el feedback. ¿Y qué le dice a mi ego? ¿Sabes que hay mucho cortisol? Inhíbete. Se inhibe y bajan mis niveles de cortisol de la glándula. ¿Sí? Mi glándula ya no produce cortisol porque ya lo inhibí. Si sigo tomando prednisona, se sigue inhibiendo y ya no produzco cortisol. Va a pasar, si yo tomo corticoides un mes, 2 meses, 3 meses, lo que va a pasar con mi glándula es que va a hacer un fenómeno que se va a hacer más chiquito, se va a hipotrofiar, se hace más pequeño. ¿Por qué? Porque no está funcionando, porque lo inhibido. ¿Sí? Y acá hay un aprendizaje que se tiene que saber. Toda persona que toma corticoides un mes, 2 meses, 3 meses de largo, no lo pueden suspender el tratamiento de repente. ¿Por qué? Miren el razonamiento.
¿Qué pasó cuando ha tomado corticoide, que es prednisona, mucho tiempo, 3 meses? ¿Qué pasa con su glándula? Se ha hecho hipofuncional, se ha hipotrofiado, porque no estamos usando. Porque hay cortisol. Imagínate que le quito la prednisona rápidamente. ¿Sí? Le quito la prednisona. Ya no hay cortisol. Por tal motivo, como no hay cortisol, va y se estimula y dice, oye, secreta. Ya, entonces, secretamos hormona libre de corticotropina. Estimula la hipófisis, secreta ACTH. Pero este ACTH, cuando llega a la glándula es hipotrófica, no reacciona. Y por tal motivo no funciona por lo menos una semana. ¿Qué pasa? La glándula no produce cortisol. Le quitas el cortisol exógeno y para mala suerte tuya tu glándula tampoco produce cortisol. ¿Qué va a pasar con esa persona? Deficiencia de cortisol, y eso es como una insuficiencia suprarrenal a consecuencia de fármacos de corticoides. Por eso es que los corticoides no se suspenden bruscamente cuando han tomado mucho tiempo. Se le quita gradualmente, ¿no? Poco a poco le vas quitando. Demora 2 semanas o 3 semanas en quitarlo, pero hablo de porque si hace un cuadro de insuficiencia suprarrenal puede ser problemas cardíacos. Bueno, les comentaba un poquito eso como repaso. Entonces hay un feedback que puede hacer cortisol que sí puede ir al hipotálamo o puede ir a la hipófisis. Hay un feedback corto que básicamente, rápido, se sigue la tasa de cambio de cortisol, y el corto que va del ACTH a la hormona libre de corticotropina, ¿no? Básicamente. Y los que les gusta boron es lo mismo, acá detalladamente, vean el estrés. Todo la culpa lo tiene el estrés. El estrés es bueno cuando es agudo, pero cuando es crónico, no. Y hemos dicho que ataca al ritmo circadiano y también hay estrés físico, emocional y químico. Todos van al núcleo paraventricular, ¿listo? Y este núcleo paraventricular se encarga de secretar mediante neuronas paracelulares hasta la eminencia media, y de esta manera en la eminencia media comienzo yo a secretar la hormona para que vea que se me aporta y llegue a las células corticotropas para que al final se estimulen. Miren, corticotropas, como ven acá, vienen a ser la hormona libre de corticotropina, suprarrenal G, AMP cíclico, o proteínquinasa A, perdón, y ingreso de calcio para que las vesículas de proteína ACTH sean liberadas, ¿no? De esa manera se estimula la liberación de ACTH. Bien, ya tengo mi ACTH que hace retroalimentación corta, o en todo caso va a ir a estimular a la glándula suprarrenal. Y vean, acá miren, va a la glándula suprarrenal para que yo secrete básicamente el cortisol. Bien, eso es la hormona libre de cortisol. Ahora vamos a analizar un poco la ACTH. La ACTH está conformada por 29 aminoácidos, por las células corticotrópicas. Vamos a ver que tiene que ver mucho con los ciclos circadianos. Y acá van a aprender una cosa bien curiosa. ¿De dónde se deriva la ACTH? El famoso POM. ¿Qué es el POM? Propio melanosina, el famoso POM. Y el POM, de hasta cierto punto, tiene una cosa muy peculiar. Esto lo vamos a ver. ¿Ya? El tiempo de vida media de ACTH es de 7 a 12 minutos. ¿Ya? Y su resumen es episodio, igual, porque depende mucho de la hormona libre de corticotropina. Entonces, miren, la acción de este tío sobre la biosíntesis suprarrenal. Vean cómo viene el ACTH, su receptor, AMP cíclico, proteínquinasa A. Eso va a inducir la síntesis de ciertas proteínas a nivel mitocondrial y a nivel citoplasmático. Y de esa manera se evita el cortisol, ¿no? La liberación del cortisol. El POM significa que yo formo esta molécula que se llama el POM. ¿Ya? Y adivinen que de este POM hay un fragmento que está ocupado por que es el ACTH, que es la hormona que me interesa. Pero hay otros fragmentos. Y acá vamos a ver qué fragmentos hay. Por ejemplo, ¿han visto acá que hay endorfinas? ¿Sí? Y la endorfina es un analgésico muy potente, tipo la morfina. Acá tenemos la hormona estimulante de melatonina, beta, que también está. Acá está el ACTH. Acá está la proteína ACTH de unión, ¿no? Entonces, cada fragmento, doctores, acá están las beta lipotropinas. Entonces, cada vez que yo secrete ACTH, también voy a liberar una hormona estimulante de melatonina.
o melanocitos, perdón, de melanocitos. ¿Qué significa esto? Pues, que a más ACTH, perdón, a más producción o estímulo tenga la hormona corticotropina, va a hacer que produzca más ACTH, pero es que no se produce ACTH solo, se produce una molécula que se llama propio melanocortina. Como voy a formar más propio melanocortina, cuando se fragmente voy a tener más ACTH, pero también voy a tener más hormonas estimulantes de melanina. Entonces, ¿qué va a pasar con la piel de las personas? Se ponen bronceadas, se ponen más oscuras. Entonces, por eso es que cuando yo tengo un exceso de producción de ACTH, también voy a tener producción de las otras hormonas que van a hacer que mi piel se ponga más oscura. Por eso las personas que tienen insuficiencia suprarrenal primaria, como la enfermedad de Addison, son gente que se broncea, ¿no? Parece como si hubiesen quemado. Y por ejemplo, mi primera Addison que yo tuve, fue un señor de 40 años que me vino así, doctor, estoy bronceado, pero yo no voy a la playa. ¿Por qué estoy bronceado? Yo paro en mi casa en la oficina, ¿no? ¿Por qué estoy de problema bronceado? ¿Y por qué siento ganas de dormir cada rato? Me tomamos la glucosa y estaba en 60. La presión estaba en 80/40. El sodio estaba en 124 y el potasio estaba en 6. No hay aldosterona, no hay cortisol, ¿ya? ¿Listo? Por tal motivo, si no hay aldosterona, no hay cortisol, se hace un feedback negativo y estimula mayor ACTH. Y al producir más ACTH también se produce más hormona melanina. Y entonces se va poniendo más bronceado, ¿no? Más negrito. Bueno, es el mismo esquema, es la de poro. Listo, ya lo chequean. Entonces, los glucocorticoides como el cortisol, ahora vamos al cortisol, que es la hormona productora, se produce en la glándula suprarrenal. Su objetivo es aumentar la glicemia, ¿ya? El cortisol es uno de los principales glucocorticoides, ¿ya? Principal glucocorticoide. Estimula el transporte de aminoácidos, en especial la glutamina, la quinina al hígado y el aumento de la lipólisis tejido adiposo. Su dirección sin patrón circadiano, ustedes lo saben, 8 de la mañana, 4 de la tarde, ¿ya? Y trabaja juntamente con el núcleo supraquiasmático que tiene que ver con la parte de la melatonina, día y noche, ¿no? Esto quiero que lo tengan presente porque nosotros sí dosamos cortisol. Y les hago la pregunta, ¿a qué hora, si viene un paciente doctor, no quiero dosar cortisol, ¿a qué hora le dirían que se dose? Porque no es constante todo el día, ¿ya? ¿Cuándo sería lo más indicado? Doctor, quiero dosar en mi quiero decir que cortisol está bien. 8 de la mañana. Claro, aquí es el máximo pico, ¿no? 8 de la mañana. Lo otro pues a las 4 de la tarde, si es que yo quiero ver si produces buena cantidad. ¿Sí? Entonces, tienen su hora, por si acaso, más que yo pido. ¿Qué tipo de cortisol voy a pedir? El cortisol total. Recuerden que un 10% está como libre, un 75% unido a su proteína transportadora, su globulina transportadora, y un 15% unido a la albúmina. Todo está más a su proteína transportadora, en este caso. Y lo interesante que los glucocorticoides sintéticos no se unen a su transportador o al que lo va a llevar, a su globulina transportadora. ¿Ya? O sea, esta prednisona no se une, siempre están libres. ¿Ya? Y este aumento del transportador, los estrógenos. Pero las damas tienen más facilidad, ¿ya? De manejar estas concentraciones de esta globulina transportadora. Por tal motivo, si logro aumentar, significa que puedo manejar mejor el cortisol, ¿no? Bueno. Por último, ¿dónde se metaboliza el cortisol? En el hígado, ¿ya? Hay una conjugación hepática, que será la parte más interesante con respecto al ácido glucurónico en la posición 1321. Hay una depuración de metabolismo y hay una conversión renal. Y esta es interesante. ¿Se acuerdan que yo les dije que había, si yo tengo cortisol en exceso, por similitud con aldosterona, porque químicamente son parecidos, debería estimular su receptor? Por ejemplo, yo tengo Cushing, tengo mucho cortisol en mi cuerpo, y tanto cortisol tengo que estimular el receptor de cortisol, pero también estimula al receptor de aldosterona. Estos pacientes pueden hacer hipertensión arterial, porque retienen sodio, ¿no?
y pueden hacer hipertensión. Entonces, para evitar esta situación, ¿ya? El riñón hace una conversión a la cortisona. O sea, en pocas palabras, el cortisol se convierte en ¿quién? En cortisona. El cortisol sí estimula al receptor de mineralocorticoides con dosis muy altas, pero la cortisona no. Entonces, el riñón trata de evitar esa reacción cruzada de estímulo. Bueno, es lo mismo que nosotros solamente en el gráfico de Bohr. Vamos a ver cómo el cortisol se va a generar su mecanismo de acción, ¿no? Y genera transcripción de citogenes para modificar estructuras sanitarias de la membrana. Y ¿qué hacen los glucósidos en el metabolismo intermediario? Por ejemplo, miren, recuerden que nuestro cerebro y el corazón funcionan con glucosa, ¿ya? Funcionan con glucosa. Y nuestro hígado tiene que ver básicamente como función almacenar glucosa mediante glucógeno, ¿no? De esa manera intercambiar para liberar. Y lo otro es la gluconeogénesis, que sería la producción nueva específicamente de glucosa. ¿Quiénes intervienen en la gluconeogénesis? Normalmente el tejido adiposo, ¿ya? Tejido adiposo. Otro que también interviene en la gluconeogénesis es el músculo. Entonces, por eso que los pacientes que tienen corticoides altos son panzones con una grasa, pero tienen brazos chiquitos o delgados, ¿no? Es el Cushing, ¿ya? Y esto, para ir finalizando, recuerden, doctores, que el cortisol tiene un efecto sobre el sistema inmunológico. Deprime al timo, deprime todo. Apaga el sistema inmunológico por completo, ¿no? A dosis muy altas, ¿ya? Por eso es que cuando dio el COVID, ¿sabes lo que les enseñé? Que para que una persona haga enfermedad, me contagio de un germen, ¿sí? Mi cuerpo reacciona a una respuesta, destruye el germen y mi cuerpo se apaga. ¿Qué pasa si destruye el germen y mi cuerpo sigue inflamado? Me estoy autodestruyendo, ¿sí? Entonces en el COVID pasó eso. El COVID lo controlaba, pero el cuerpo seguía y dijeron, hay que darle corticoides. Nosotros usamos la metilprednisona y se le colocó dosis altas, con el objetivo de inhibir la cascada inflamatoria y que el paciente se salve y su pulmón no se siga dañando. Pero no se dio resultados, a lo contrario, se complicaron mucho. Entonces, el cortisol tiene una acción a nivel inmunológico a nivel de todos los órganos, ¿no? A nivel cerebral, a nivel muscular, a nivel muscular. Y bueno, ahí están pendientes. El otro, de acá vamos a ver el efecto de los corticoides en el metabolismo intermediario. Tiene que ver con la gluconeogénesis, es decir, después del glucógeno hepático en el ayuno y aumento de la producción hepática de glucosa, ¿no? O glucosa, básicamente acá es glucosa. Que, en fin, para ir finalizando, ¿qué efectos tienen los glucocorticoides en general? Primero, inhibición de fibroblastos, de colágeno y tejido conectivo. ¿Qué pasaría si a algún familiar de ustedes lo operan y hay una cicatriz que tiene que cicatrizar y alguien le da corticoides? ¿Qué va a pasar con su herida? Va a cicatrizar, pero va a ser más lento. Va a cicatrizar, pero sus uniones van a ser un poco más débiles y puede ser más propenso a tener eventuraciones. ¿Saben qué es una eventuración? Es diferente a una hernia. La hernia, por ejemplo, no sé, ¿cuántos han visto una hernia alguna vez? Ya. La hernia es como que la pared se debilita y comienza a salir parte de la pared profunda o hasta visceral. Hay hernia umbilical, ¿no? Hay hernia inguinal, ¿no? O sea, hay hernias que van a permitir la salida de tejido porque es una pared debilitada y ahí sale. Eso es una hernia. Pero imagínate que a usted empezó a operar la apendicitis, ¿ya? Un corte, o tengo que operar la vesícula. Y con el tiempo sucede de que ustedes, con el tiempo que los han operado, ustedes van a notar que estas personas generan como... ¿sí? Claro, van a notar que forman como cicatrizaciones débiles, ¿ya? O sea, esa pared que han suturado se pega muy débilmente y la pared se vuelve débil después de haber sido operada, ¿me dejo entender? Entonces, con el tiempo, esas personas cuando hacen puja o hacen fuerza, esa pared se va debilitando y las vísceras van empujando esa pared porque está débil. No sé, digamos, como un globo.
¿Ven cuando un globo lo revientan? Hay zonas donde se está más delgado, se hacen como chichoncitos, algo así. Y sucede, doctores, de que a eso, que ya se debió la pared y se ve que si quiere salir como un bulto, se llama eventración, que es la complicación de una mala cicatrización de una herida. Que parece una hernia, ¿no? Parece una hernia, solamente que eso es provocado quirúrgicamente por mala cicatrización. Y eso le pasa mucho a los que usan corticoides. Ahora, también tiene sus ventajas. No sé si ustedes han visto gente que los operan y hacen unos queloides bien feos, se ponen así gruesos, las heridas. Queloide se llama la cicatrización. O sea, algunos cicatrizan bien bonitos, pero hasta no se notan la cicatrización. Pero hay otras personas que hacen como un bulto de queloide. Entonces, ¿qué han hecho algunos? Han agarrado y antes de que cicatrice le dan corticoide para evitar que haga esa forma de cicatrización tan horrible. Con corticoides es más despacio, más lento y como que cicatriza mucho mejor. Es un riesgo, diría yo, ¿no? Pero algunos lo utilizan para tratar. Bueno, entonces no se olviden, inhibe fibroblastos y fibroblastos para cicatrización, inhibe al colágeno y eso es para la cicatrización. ¿Listo? Tejido conectivo, cicatrización. Inhibición de la formación ósea. Por eso es que los pacientes que toman corticoides tienen osteoporosis. ¿Ya? Y si se caen, se fracturan muy rápido. ¿Listo? Estimulación de la resorción ósea, potencia la acción de la paratormona y reduce básicamente la absorción intestinal de calcio. O sea, en pocas palabras, el corticoide hace que tú no asimiles bien el calcio. Y también aumenta la excreción urinaria de calcio. Y si aumenta la excreción urinaria de calcio, ¿qué voy a hacer? Se orinan cálculos. Entonces, se complica. Por ejemplo, antiguamente, no se han escuchado ustedes, han escuchado de la preeclampsia y la eclampsia, ¿han escuchado? Ya. ¿Qué es la eclampsia? Ya, claro. Pasas primero por preeclampsia. Una persona que se vuelve hipertensa, con proteinuria, que se hincha en pierna, ¿no? Y estas personas, si llegan a la fase de eclampsia, van a convulsionar. En mi internado, yo he visto 4 casos de eclampsia que convulsionan. No es nada agradable una gestante que comienza a convulsionar. Tratamiento: sacar al producto originador del problema. Es así. Si no lo sacas, la mamá se muere. Porque viene a ser un cuerpo extraño para la mamá. Por eso su cuerpo está reaccionando. Entonces, ¿por qué hace todo esto la mamá? Porque no está reconociendo adecuadamente al bebé. Su cuerpo no lo está reconociendo y reacciona ante esa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Saca el factor que está conectado, lo sacas. Solo que si nace antes de las 24 semanas, se va a morir, porque su pulmón no está desarrollado, su capacidad respiratoria no está desarrollada. Pero para ahí surgieron los corticoides. Y se ha visto que cuando tú le metes corticoide a esos bebés, puedes acelerar el desarrollo de sus órganos. O sea, haces que madure más rápido el pulmón, haces que madure más rápido. ¿Sí? Acelera el proceso. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que vamos a tener que actuar de esa manera, 2 días antes, ya por prevención le ponemos corticoide a la gestante para que el bebé madure su pulmón. Y si en caso lo sacamos, aumenta su probabilidad de sobrevivir. ¿Ya? Entonces, es una posibilidad. Ayuda, sí, he visto que sí, sale muy bien. Inhibe el crecimiento de niños en exceso por inhibición de la hormona de crecimiento. Y eso por eso los papás que tienen miedo dicen, no, ¿qué le va a dar otro? Corticoide. No, a mi hijo no le da corticoide. Hay papás que son así. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿por qué? No, se va a quedar chiquito. No creo que no se quede chiquito. Porque el corticoide inhibe el crecimiento. Pero, doctores, eso es cuando usan crónicamente, 1 mes, 2 meses, 3 meses. No porque le des 3 días de corticoide para su malestar, le vas a sacar chiquito. Si queda chiquito es porque ya fue la edad. Claro, si papá es bajito, mamá es bajita, no van a esperar que el hijo sea alto. Se ha visto que en dosis iniciales, si esto causa un proceso de inhibición inmunológica, pero también se ha visto que en las fases iniciales puede aumentar la liberación del polimorfo nuclear, disminuye los linfocitos, monocitos, eosinófilos y disminuye la mediación inflamatoria a la lesión, ¿no? Entonces, como que apaga la inflamación, pero sí puede inicialmente aumentar la lesión del polimorfo nuclear. Se ha visto ese fenómeno,
Pero, en conclusión, inhibe ese inmune, ¿no? Inhibe, quedemos con eso, inhibe. Con todo, y si estimula el receptor aminoglucoide, ¿qué va a hacer? Retiene sodio y va a secretar ¿qué? Potasio, porque es como que tienes aldosterona. ¿Sí? También el corticoide puede aumentar la agitación glomerular, ¿ya? Y, doctores, esto sí lo he vivido, lo he visto, nadie me lo ha contado, tampoco lo he leído, lo vi. Una jovencita que tomaba corticoide porque tenía lupus y le dolía tanto las articulaciones que quería trabajar y no quería que la despidieran de su trabajo porque no tenía dinero, tenía su hermanita que pagar, su mamá estaba enferma y ella tenía que trabajar, así que se ponían y se inyectaban corticoide y te desinflaban. Puedes trabajar, no te duele, pero el problema está que esta paciente hizo esto, se deprimió. Dijimos, bueno, es por la carga laboral, todo eso, pero después hizo esto. Hizo psicosis. ¿Qué es psicosis? ¿Ustedes son psicóticos? ¿Qué es psicosis? No psicópata, ¿no? La psicosis es un signo que tiene que ver con cambios de la percepción de la realidad. Por ejemplo, digo, ¿qué pasa si te dicto la clase? Digo, ¿qué te parece la clase? ¿Y a tu compañero que está delante tuyo? ¿Qué te parece? ¿Qué vas a preguntar? ¿Qué? Pero doctor, que no lo ves. Hay que aceptar. Entonces tú vas a decir, está bien probado. O luego, qué genial me cae el taller. ¿Han visto esos animalitos que están caminando por? Entonces, ves cosas que no hay, escuchas cosas que no hay, entonces comienzas a alterar la percepción de la realidad, ¿no? Y esta paciente hizo también psicosis y pregunta, se había inyectado tanto para trabajar que entró en depresión y psicosis. Hizo un pushing. Vi su foto y era más o menos delgadita y era muy obesa, pesaba 100 kilos, 120 kilos casi. De lo que pesaba 60, a 3 años que se puso corticoide. Y cuando hizo la radiografía tenía una osteoporosis severísima, ya no tenía ni huesos, era transparente su hueso, la radiografía. Solita, ¿no? Lamentablemente esta paciente, me acuerdo que le dimos de alta, pero se cayó y se fracturó. Porque, a ver, tú te caes, ahí cuando fútbol te patean, como guerreros te van a decir, bueno, en ellos no, ellos se caen y es como galleta. Claro, era hiperglicemia, con tendencia a la diabetes, pero no es un diabetes, disminución de la memoria, aumento de diabetes, puede ser insomnio o disminución de la libido. O sea, el corticoide puede alterar. El otro caso que yo conocí, el corticoide, fue una joven de 16 años que la llevaron al psiquiatra porque comenzó a tener depresión, intento de suicidio, todo. Y nadie se percató que, en verdad, la llevaron a tener tratamientos psiquiátricos, ¿no? Pero al final se dieron cuenta que estaba aumentando de peso y ahí tenía pushing, o sea, tenía un adenoma que estimulaba la producción de mayor ACTH y eso hacía que produzca más cortisol y estaba haciendo pushing, ¿sí? Entonces, y el pushing, al tener más corticoide, generaba también trastornos emocionales. Se lo operó, se le sacó eso, se reguló y la depresión desapareció, ¿no? Entonces, es interesante esto de los corticoides. Inhibición farmacológica del TDAH, TSH y T4, ¿no? Inhibición farmacológica de LH y por tal motivo de la hormona liberada de gonadotrofinas, y incrementa el tono intraocular, es decir, que causa glaucoma, aumenta la presión ocular y puedes perder la vista. Y muchos de los que toman corticoides mucho tiempo pueden perder la vista y quedarse ciegos. Pero no vale la pena, o sea, mucho. ¿Listo? Hay varios medicamentos, como les digo, prednisona es más usado, metilprednisona también, la dexametasona son los más usados.
Esto es lo mismo que hemos conversado de la primera fase de la conversión, que yo necesito la 17, básicamente 21 hidroxilasa y la 17 hidroxilasa para la formación específica de la cromosomas. Bien, entonces, que quede claro esa parte, y vamos ahora a los mineralocorticoides, que es más corto porque ustedes ya lo conocen, a la aldosterona por excelencia. Mineralocorticoides, no hay mucho que les pueda explicar, lo hemos visto varias veces, vamos a tocar múltiples oportunidades, pero los mineralocorticoides, ¿quieres explicar? Ya, no, 20 minutos. Los mineralocorticoides, doctores, igual se producen a nivel de lo que es la zona glomerular, ¿no? Que eso son acá delgadita. ¿Listo? La parte glomerulosa, acá de los glucósidos, acá de la parte neurogénica. Ya hemos visto esa parte. Y nuestra principal hormona es la aldosterona, ¿no? La aldosterona, igual su receptor está a nivel de citoplasma. Es un mineralocorticoide que tiene 21 carbohidratos. Y básicamente tenía diferentes mecanismos, por ejemplo, la desmolasa, cada una de las hormonas hasta formar netamente la aldosterona. Papel muy importante en el sodio y potasio. Nunca se olviden eso, pero cuando tengan trastornos diferenciales, por ejemplo, tiene hiponatremia y tiene hiperpotasemia, o tiene hipernatremia y tiene hipopotasemia. Esos cambios opuestos enseñan aldosterona. Doctor, ¿y por qué tiene sodio de 130? No, perdón, 120 y su potasio está en 6? Sospechen primero aldosterona. O sea, tienen que pensarlo, por lo menos en aldosterona. Cambios opuestos en sodio y potasio, ¿ya? También causa trastornos ácido-bases, como por ejemplo, ¿cuál es el trastorno que causa la aldosterona? Si tengo exceso de aldosterona, ¿qué trastorno causa? ¿Acidosis o alcalosis? ¿Por qué? Claro, recuerden que tiene dos efectos: reabsorbe sodio, se le da potasio, o elimina hidrogeniones y reabsorbe bicarbonato. Entonces, tengo más aldosterona, más bicarbonato voy a reabsorber y hago alcalosis metabólica. ¿Ya? Eso nunca se olviden. Y el opuesto, si no hay aldosterona, hago una acidosis metabólica. ¿Ya? Así es que no se olviden, sodio de potasio, trastornos ácido-base. Y también tiene que ver con la regulación de volumen, porque aldosterona se estimula por variaciones de presión y volumen. ¿Ya? Eso lo voy a repetir siempre: presión y volumen. Ya conocen ustedes toda esta cascada que hemos tocado. ¿Y quiénes eran los principales estimuladores del cólera? Angiotensina 2 y hiperpotasio, o el aumento del potasio plasmático. Son los más importantes estimuladores. Y los demás también, la angiotensina 3, ACTH, vasopresina, noradrenalina y la serotonina también pueden estimular el efecto de la aldosterona, pero los más importantes, doctores, angiotensina 2 y potasio. ¿Y quién lo va a inhibir? Por lógica, ¿quién va contra la angiotensina 2? ¿Quién va contra el sistema renina-angiotensina-aldosterona? El péptido natriúrico aldehido, por supuesto. ¿Ya? Siempre asocian los dos. ¿Y quién es el inhibidor por excelencia? La somatostatina, por toda la somatostatina. Otro es la dopamina, también puede inhibir, pero por excelencia, péptido natriúrico aldehido. Y somatostatina lo vamos a considerar como los más importantes, pero estimular angiotensina 2 y potasio. Por favor, eso también consideren. Dentro de la aldosterona, ustedes saben que específicamente la aldosterona se va a estimular por la producción de angiotensina 2. Lo único que sí necesita para el gatillo de producir angiotensina 2 es activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que para esto usamos aquí a la mácula, que está en el túbulo distal. Una vez que el filtro va a viajar por mi túbulo proximal, baja por mi asa de Henle, retorna a mi túbulo distal, y ahí se encuentra con la mácula. Y dice, a ver, ¿esto que has filtrado? ¿Tiene buen sodio? ¿Tiene buen cloro? No. Entonces estás filtrando mal. ¿Qué hay que hacer? Secretemos el estímulo de producción de renina, ¿no? Y se activa el sistema renina, porque entiende que no estás filtrando bien. ¿Listo?
y de esa manera se estimula la secreción. Existen varios tipos de angiotensinas en realidad, hasta la angiotensina 4, por ejemplo. Ustedes han visto la 2, ¿no? En realidad sí existen hasta 6 angiotensinas, pero ¿para qué complicarnos si casi nadie lo usa? La verdad, nosotros como buenos médicos, angiotensina 2. ¿Ya? Ustedes ya conocen la cascada, así que no hay mucho que les pueda explicar. Solamente entiendan lo siguiente. ¿Qué hace el potasio con respecto al estímulo de secreción de aldosterona? ¿Qué hace el potasio? ¿Estimula la secreción o no estimula la secreción? Estimula la secreción cuando aumenta. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué hace el péptido natriótico atrial? ¿Qué hace con la aldosterona? La inhibir. ¿Sí? ¿Listo? ¿Y la actividad simpática qué hace a nivel del aparato yuxtaglomerular? ¿Qué es el aparato yuxtaglomerular? ¿Qué hace con la succión? ¿Para qué está el aparato yuxtaglomerular? ¿Cuál es la función del aparato yuxtaglomerular? ¿Producir qué? ¿Dónde se produce la renina? ¿Ah? Claro, ¿dónde se produce la renina? La renina sale del riñón. Así es que tiene que producirse en algún lado del riñón. ¿Dónde? Buena pregunta. Es la arteria arteriola. aferente. Claro, no puede ser la diferente porque es después. Tiene que ser alguien que lo sense antes, ¿no? La aferente. Mediante el aparato yuxtaglomerular, juntamente los dos se da la producción de qué? De renina, ¿ya? Y eso es lo que va a la sangre para el estímulo que usted ya conoce, ¿ya? Entonces, sistema simpático mejora eso. La disminución del volumen circulante baja la presión, ¿en dónde? La arteriola aferente. Si baja la presión arteriola aferente, también se estimulan los receptores, y es un factor positivo para que se active el aparato yuxtaglomerular y se estimula la secreción de renina, angiotensina y célula del esquema, perdón. ¿No? También tiene que ver el cloro con ese efecto. Pero en general, doctores, no se olviden la producción de renina. Y acá está toda la cascada, aparato yuxtaglomerular, como ya se estimuló, liberó renina, ¿sí? Voy a liberar angiotensina 2. Perdón, voy a liberar renina, la cual va a estimular al angiotensinógeno para formar angiotensina 1, y mediante el ECA, que está en el pulmón, va a estimular formar angiotensina 2, y la angiotensina 2 puede tener un efecto feedback o puede generar vasoconstricción periférica, ¿no? Puede estimular la CEL, a la ligna vasopresina o ADH, y de esta manera en su receptor B1 vasoconstricción y en su receptor 2 reabsorber agua. O sea, mejor volemia, que es lo que más me interesa. Pero a la par, la angiotensina 2 también, ¿qué va a estimular a quién? A la aldosterona. Y eso que tiene más agua, porque reabsorbe sodio, que se evita potasio, y aumenta más agua. Y de esta manera estabilizamos al paciente, o se estabiliza. Bueno, es lo mismo que hemos tocado, solo que está ahí ya resumido. Y por último, ¿cuál es el mecanismo de acción de la aldosterona? Tiene sus receptores mineralocorticoides. Y estos receptores, doctores, en los humanos, más o menos tienen 984, que es grande, su receptor de aldosterona. Básicamente, cuando tenemos los receptores de progesterona, por ejemplo, vamos a ver que, o los receptores androgénicos, o los receptores de glucocorticoides, que vamos a ver, forman una familia distinta de las superfamilias de receptores de esteroides. Entonces, puedo tener receptores de glucocorticoides, ¿ya? El receptor de progesterona, receptor de andrógenos, todos ellos forman parte de una familia de receptores de esteroides. También hay receptores de tiroides, retinoides y los receptores de Wolfram. Un dominio de unión básicamente es el que nos va a ayudar a nosotros a unir el mineralocorticoide que es irreversible, o sea, perdón, que es reversible, que puede separarse y dejar de estimular
a su receptor. Entonces acá veamos, miren la aldosterona, ¿sí? Recuerden que su receptor no es membrana, su receptor es intracitoplasmático, y miren cómo se une a su receptor y se activa toda la cascada de cambios a nivel nuclear y ADN. ¿Cuál es el propósito de la aldosterona? Primero, fabricar más proteínas para poner canales de sodio y canales de potasio. ¿Qué más? También potencia la respuesta para poder también tener más bombas sodio-potasio, ATPasa, ¿listo? Para que pueda haber ese intercambio de potasio. Porque recuerden que yo saco sodio, ¿qué hago? Meto potasio. Acá ya tengo mucha gradiente, 140, y acá tengo 3.5 a 5.5. Entonces es difícil meter, pero gracias a esta bomba entra y saco sodio. El detalle está que como tengo mucho potasio y tengo poco sodio, es fácil por gradiente que el sodio ingrese. Y es mucho más fácil que el potasio salga por la gradiente. Y de esa manera la aldosterona reabsorbe sodio y secreta potasio. Bueno, en caso de hiperpotasemia, no se olviden que la aldosterona va a aumentar la tasa de filtración, va a aumentar la secreción de potasio y de esa manera se regula el nivel de potasio. Bien, ¿qué problemas podemos tener ante ciertas alteraciones de la aldosterona? Por ejemplo, la aldosterona me ayuda en los canales de sodio, el famoso INAL. Un efecto de la aldosterona es provocar un aumento de la absorción de sodio, ¿listo? Gracias a este canal que se expresaba en la membrana apical y por el aumento de las bombas sodio-potasio ATPasa que les mencionaba. Ahora, las células intercaladas favorecen la expresión de aquaporina 2, que tiene que ver con la producción distal de agua. También hay cierto estímulo en la expresión de aquaporina 2, ¿no? Pero el principal es el ADH, no se olviden. Las células intercaladas favorecen el transporte de cloro y aumentan la expresión de actividad de ATPasa, hidrogenio, potasio, ¿no? Que es lo que permite la secreción más de potasio y después la reabsorción de ¿quién? Bicarbonato con cloro, ¿sí? El opuesto. Y de esa manera puedo regular los electrolitos. Ahora, cuando hablamos de hiperaldosteronismo primario, observen, yo tengo ahorita un tumor a nivel de la corteza, ¿sí? ¿Me hagas un tumor? Y es un tumor que produce angiotensina, perdón, es un tumor que produce aldosterona, ¿ya? Si esto es un tumor que produce aldosterona, mi aldosterona va a aumentar y a esto llamamos hiperaldosteronismo primario. ¿Cuándo hablaríamos de un secundario? A ver, quiero un ejemplo. ¿Dónde hablaríamos de un hiperaldosteronismo aldosterona secundario? Doctor, ¿qué pasa si a nivel de la hipófisis tengo un adenoma que produce alto ACTH? Esto me podría causar un hiperaldosteronismo secundario. ¿Qué opinan? Ya, sí, pero no. Algo así. Pero hemos dicho que ACTH, lo repito otra vez, ACTH tiene más injerencia en cortisol que en aldosterona, que andrógenos o adrenalina y noradrenalina. Entonces, doctor, si yo tengo un tumor productor de aldosterona, es lógico que se dé un primario. Doctor, ¿cómo hacer un secundario? Bueno, que hay un tumor en la hipófisis que estimule mayor ACTH. Pero si estimula mayor ACTH, más posibilidades hay que aumente el cortisol a que se adquiere en aldosterona. Entonces, el ACTH como tal no sería un secundario. ¿Quién sería un secundario? Un tumor enorme a nivel de riñón, y eso se llama tumores de renina. Entonces ahí sería secundario, porque el riñón produce renina y esa renina se va a activar al que llega a angiotensina 2 y estimula la secreción de aldosterona. No hay tumor en la aldosterona, perdón, en la glándulo suprarrenal,
pero el tumor renal está estimulando que secrete aldosterona en forma... Ajá. Entonces, eso sería un secundario. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería un secundario. Solamente que los que tienen hiperaldosteronismo hacen hipertensión arterial y comienzan a tener alteraciones estructurales a nivel cardíaco. A nivel cardíaco. Y lo curioso del hiperaldosteronismo primario es que te va a dar signos de alcalosis. ¿Sí se acuerdan? Aldosterona te da alcalosis metabólica. Y si te da alcalosis metabólica y tienes un hiperaldosteronismo, ¿qué pasa con el potasio? Va a bajar. ¿Listo? Y lo curioso es que cuando baja el potasio o por la parte hipocalémica, muchos de estos pacientes pueden causarles signos parecidos a la hipocalcemia, que serían incluso icheos, ¿no? Acá ven chevostec y este es truzón. O sea, manos se ponen así. ¿No? Por ejemplo, los que vienen con ansiedad, siempre les he explicado esto, vienen, hacen su alcalosis respiratoria, baja el potasio, baja el calcio, perdón, también, y hacen esto. Y se adormecen las manos, y ¿qué es lo primero que dicen? Todo lo que estoy muriendo, ahora sí me estoy viendo tan mal. Entonces, ese es el signo de Tussaud, y otro es el signo de Chebostec, que golpeas y hace contracciones de la membrana. Entonces, tomamos la presión porque esto es hipertensión arterial. Bien, entonces, con esto comenzamos. Solamente nos falta hacer andrógenos, nos falta hacer la parte de médula, y de ahí nos falta solamente, bueno, la próxima semana ya es el lunes. No, en biología es para hacer examen. La siguiente semana su examen es el lunes, ¿no? Ya, y de ahí a la otra semana ya empieza la maratónica. Es que ya falta poco. Sí, por favor.